Este estudio tiene que ver con el dominio propio, el aspecto negativo y también el aspecto positivo. Yo digo esto porque tantas veces al decir dominio propio, estamos pensando en cosas que no debemos hacer. Debemos abstenernos de ciertas cosas. En 1 Corintios capítulo 9 y verso 25, el apóstol Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Este es el aspecto negativo, de todo se abstiene. Sin embargo, es muy interesante observar que en el interlineal de la cueva, él traduce, en lugar de todo se abstiene, él dice, ejercita dominio propio. O sea que, según la cueva, esta expresión, esta palabra griega, abarca los dos lados del dominio propio. Bueno, como sea, en este estudio vamos a estudiar los dos lados. Porque este verbo incluye no solamente el abstenerse de algunas cosas, sino que también incluye el lado positivo, por ejemplo, del entrenamiento riguroso durante unos 10 meses antes de los juegos y el esfuerzo máximo para ganar el premio. Eso es dominio propio, pero no es simplemente abstenerse de algo. Es cuestión de someterse a un ejercicio riguroso por 10 meses. Los que entendían, ¿verdad?, mejor la expresión de Pablo, seguramente hubiera hecho esta aplicación. Esto significa que para nosotros, que no solamente debemos abstenernos de muchas cosas, sino que también se debe dedicar la vida, cuerpo, mente, todo, con todo esmero al servicio de Dios. El diccionario expositivo del señor Debbie E. Van lo describe como el poder controlador de la voluntad. Es, es una definición, yo creo, muy correcta. Y él comenta que en Hechos 24-25 la palabra sigue a justicia, que representa las demandas de Dios, y en 2 de Pedro 1:6 sigue a conocimiento, sugiriendo que lo que se aprende tiene que ser puesto en práctica. Así se usa este verbo. Ahora, vamos leyendo algunos textos que hablan del dominio propio. 2 de Pedro 1:6, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Hechos 24-25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Tito 1, versos 7 y 8, es necesario que el obispo
sea dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Dominio propio es, entonces, en realidad, es sujetarse al dominio de Dios. Sujetarse al control de Dios. Comúnmente, la expresión dominio propio se usa, yo repito, que se usa solamente en sentido negativo de abstenerse del pecado, pero también incluye el controlar la vida en sentido positivo, obedeciendo a Dios, llevando el fruto de justicia, sirviendo al Señor y haciendo buenas obras. El primer paso del dominio propio se encuentra en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero entonces sigue más instrucción y tome su cruz y sígueme. Al hacer esto, uno obedece al Evangelio. Oír el Evangelio, creer en Dios, creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y ser sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38. De esta manera nace otra vez. Juan 3:5. Se despoja de la vida pasada y anda en vida nueva. Romanos 6, versos 3 y 4. Efesios 4, del 22 al 32. Muy bien, vamos a examinando primero el lado negativo. Al practicar el dominio propio, obviamente se evita el pecado. El concepto común es humano. Es humano pecar. Y que el hombre pues, tiene que pecar porque él nació con una supuesta naturaleza pecaminosa o caída. Esta es la mentira del diablo inventada, enseñada por el famoso Agustín y luego Lutero y Calvino. Es una excusa para pecar y no ser responsable ante Dios por su pecado, y es doctrina de Satanás. Primero de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. El Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios no dice que el hombre tiene que pecar. La Biblia nos enseña que es humano pecar y que el hombre peca porque es pecador, que nace pecador. Son mentiras de Satanás, doctrinas de demonios. Pero muchos se dejan engañar con tales enseñanzas. La Biblia dice, no pequéis, somos responsables. El cristiano no debe ser siervo de su cuerpo, sino amo y maestro de su cuerpo y dominarlo para ocuparlo en el servicio de Cristo. Desde luego esto significa, como ya dije, que si uno está controlando, si practica dominio propio, es porque está dejando que Dios tenga dominio sobre nosotros.
Romanos 6, 12, 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Lenguaje no podría ser más claro. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Primera a los Corintios 6, versos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto significa que en realidad el cuerpo del cristiano pertenece al Señor. Somos mayordomos de lo que pertenece a Dios. Ahora, vamos al grano. Vamos a estudiar ejemplos prácticos del dominio propio. Vamos al grano. Vamos a aplicación de esta expresión. El hambre, el apetito. Bueno, es el deseo normal del cuerpo para que sea sostenido con alimento. Pero el cristiano tiene dominio propio sobre su apetito. El comer con exceso es la causa de muy serios problemas físicos. Alta presión de sangre, diabetes y quién sabe cuántas cosas. El cristiano debe recordar siempre que su cuerpo pertenece a Cristo, como ya hemos citado los textos. Ahora en 1 Corintios 15, 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Bueno, para incrédulos, pues el bien máximo es comer y beber, es satisfacer el vientre. Para los que no son creyentes. Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Tito 1:12, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Es lenguaje duro. Pablo habla con mucha franqueza, pero era guiado por el Espíritu Santo. Él no estaba simplemente hablando de alguna opinión o un dicho común. Él estaba hablando la pura verdad del Señor. Leemos en el libro de Deuteronomio 21:20, dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. El comer con exceso es abuso del cuerpo que pertenece al Espíritu Santo. Los que comen con exceso no deben criticar a los borrachos y a los drogadictos, porque están en la misma compañía. Otra cosa normal y natural es el sueño. Es deseo normal del cuerpo, pero en esto también debe haber dominio propio. En el libro de Proverbios, capítulo 6, del 9 al 11, perezoso, ¿hasta cuándo
has de dormir. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Capítulo 20, verso 13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Luego 23, 21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. El sueño hará vestir vestidos rotos. El dominio propio requiere control sobre la pereza. La Biblia habla de la pereza. En el libro de Proverbios hay muchos textos. El capítulo 12, verso 27, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Capítulo 13, verso 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. 19:24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Esa es pereza. Esa es pereza. Y como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. El lenguaje gráfico. Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muy bien, otra cosa que es normal. Dominio propio sobre el deseo sexual. Pablo habla claramente de esto en 1 Corintios capítulo 7, del 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Esa es la relación íntima. Cumpla. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, o sea, potestad exclusiva, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sexualmente, está hablando de eso, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y Pablo dice claramente que el deseo sexual se satisface. Es un deseo normal, es de Dios, pero se satisface en el matrimonio. Capítulo 7, verso 9, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Muy interesante, aquí yo tengo la nota de que la expresión don de continencia
es la misma que la cueva traduce, ejercita dominio propio, como ya mencionamos. Primero a los Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hebreos 13, 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora pasamos a otro asunto, también hablando de lo normal, lo natural. Hay que practicar dominio propio sobre la mente, no solamente sobre el cuerpo, sino sobre la mente. Mateo 22, versículos 37 al 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 5, 28, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y Dios conoce el corazón. Dios conoce los pensamientos. Hay que practicar dominio propio sobre los pensamientos, sobre los deseos, sobre los propósitos. Y tomar muy en serio el peligro del codiciar. ¿Verdad? Muy bien. También las emociones. Las emociones. Primera a los Corintios 7, del 29 al 32, enseña que no debemos dar rienda suelta a las emociones. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que lloran, sean como no llorasen. O sea, tener dominio propio sobre las emociones. Y los que se alegran, también. Si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Ahora vamos hablando del carácter. Dominio propio sobre el carácter. Efesios 4, 22 al 32, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego habla de todo lo que hay que desechar. Desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay que dar atención a personas que se engañan, diciendo, pues no puedo cambiar, así nací, así soy, así son mis padres, no puedo cambiar. Tal lenguaje indica que uno está destinado a la condenación, inevitable. Ese es el lenguaje de Satanás, es puro engaño. Pablo, Cristo y todos dicen simplemente, arrepiéntese, arrepiéntese, si puede, sí Señor, tú puedes arrepentirte. Ok, dominio propio sobre el deseo de enriquecerse. Lucas 12:15, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Colosenses 3:5, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y 1 Timoteo 6, versículos desde el 8 hasta el 18, enseña que esta riqueza que Dios nos da, Dios nos bendice. Él nos da la fuerza para ganar riqueza, pero seamos bondadosos, generosos y no caer en esta idolatría de la avaricia. La lengua, muchísimos textos hablan del control de la lengua. Mateo 12, 34 al 37, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ellos darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y luego el afán, la ansiedad, dice Filipenses 4, por nada estéis afanosos. Jesús lo había enseñado en Mateo capítulo 6. Esto indica falta de fe en Dios, falta de confianza en Dios. Es indispensable que se enfatice, hermanos, no solamente el lado negativo, sino también el lado positivo. Y eso será otro estudio, otra lección. Y vamos a grabar esa lección en otro video. Pero muchísimos textos enseñan sobre el dominio propio, tanto el lado negativo como el lado positivo. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y Dios mediante, pues haremos otro estudio sobre el lado positivo, el dominio propio, y eso es lo que nos mueve a ser obedientes, fieles, serviciales y así útiles en el servicio de Dios. Muchas gracias y que el Señor le bendiga.